vamos a disfrutar de lo que Dios ha traído para este momento tan especial. Podemos tomar nuestros asientos, podemos prestar atención, apagar nuestros teléfonos, ponerlos en silencio, hacer que este momento sea un momento donde podamos todos disfrutar y no haya ningún tipo de despiste que nos impida el prestar atención a la palabra que el Señor trae para nosotros en esta mañana. ¿Sí? Muy bien. El día que Dios se fue. Es el título de la predicación en el día de hoy. El día que Dios se fue. Y mirad, estoy seguro que a ninguno de nosotros nos gustan las despedidas. No solamente esas despedidas que son amargas cuando de una manera natural se nos va alguien que amamos, lo que llamamos la muerte natural, ese momento de la vida donde se nos para el corazón o se para el corazón de alguien a que amas y desgraciadamente tienes que despedirte porque sabes que ya esa persona nunca más estará contigo, ya sabes que esa persona jamás te acompañará por los barrios donde antes paseabas, esa persona, ese amigo, esa persona cercana, sabes que no podrás compartir más un café con ellos, más tiempo cercano con ellos, porque sabes que ya llegó su momento, terminó, y esa despedida es bien amarga, sobre todo de alguien al cual tú amas, alguien que para ti es importante. Pero hay otro tipo de despedidas que también son amargas. Son esas despedidas cuando tienes que decir adiós a alguien que tú amas por completo. Y yo sé que a alguno de aquí os ha pasado el tener que dejar a vuestros familiares en otra ciudad, en otro país, y tomar las maletas, salir de tu casa y poder llorar porque no sabes cuándo vas de nuevo a poder tener contacto cercano con ese hermano, con esa hermana, con ese primo, con ese amigo del colegio, con ese amigo del trabajo con el que tanto tiempo compartías. Hay despedidas que son bien tristes. A mí me ha tocado ese tipo de despedidas. Por cuestión de trabajo, por cuestión de ministerio, tengo que salir para Estados Unidos continuamente. Y esa despedida que lloras en el momento que cierras la puerta, aún pensando de que pronto vas a regresar. Son despedidas que no gustan. Me ha tocado incluso despedir a mi esposa, a mi hijo, mientras me quedaba atrapado en los Estados Unidos por un trámite de visado, donde no sabía cuándo podía regresar a España. Me ha tocado verlos a ellos andar por esas filas del aeropuerto interminables donde ves y sabes que en el momento que pasa el control de seguridad los perderás de vista, ya no los verás hasta que Dios te permita regresar al país de origen donde vivimos, aquí España, ¿no? Me ha tocado vivir eso, te ha tocado vivir eso. Y hay otro tipo de despedidas que son despedidas que también duelen, pero estas son despedidas necesarias. Son ese tipo de despedidas de personas que tú lo entregas todo, pero esa persona no entrega nada. Son ese tipo de adiós por el bien tuyo sobre personas que ves que no valoran la relación que tú le das, que no valoran lo que tú les entregas, que no ponen en aprecio todo ese esfuerzo, esa inversión que uno hace. Y a veces cuando tú ves ese tipo de despedidas son despedidas amargas porque habiéndolo dado todo, te das cuenta que el que tienes enfrente responde con todo lo contrario. No sé si a ti te ha pasado alguna vez eso. Un amigo que la ha intentado ayudar en todo, pero luego nunca está para ti. Un familiar que continuamente está ayudándolo, pero él solamente demanda, pero nunca ofrece nada. No sé si me estoy explicando. Ese tipo de despedidas también son muy amargas. No por la otra persona, porque la otra persona no sufre ni padece, porque no te tiene en estima, sino porque uno mismo ve como que ha perdido el tiempo y ve como que no se ha valorado lo que uno le ha dado, ¿no? Y ese es el tipo de despedida que tiene que hacer Dios en un momento determinado de la historia sobre su pueblo. Un día Dios se hartó, se cansó, porque veía que su pueblo no lo amaba. A pesar de todo lo que él hacía por el pueblo, a pesar de todo lo que hacía por sus hijos, el pueblo de Dios no respondía como tenía que responder, y entonces Dios tuvo que irse, Dios tuvo que marcharse, porque no había ningún tipo de receptividad en ese tipo de relación. Y la historia que te quiero contar hoy es precisamente de ese contexto donde a veces Dios está con nosotros, Dios nos cuida, Dios promete su presencia,
pero nos mantenemos en una situación, en un estatus donde parece darnos igual todo lo que Dios hace por nosotros. Y en un día te das cuenta que la presencia de Dios no está contigo. Que tú crees en Dios, pero que la presencia de Dios no te acompaña. Y hubo un tiempo, donde Dios levantó a un hombre llamado Elí. Elí era un sacerdote. Pero para ponerte en contexto, la historia de Israel, el pueblo de Dios, iba de esta manera. En un primer lugar, Dios le dio a su pueblo patriarcas. Ahí estaba Abraham, ahí estaba Moisés, ahí estaba Isaac, ahí estaba Jacob. Luego de los patriarcas, Dios levantó a jueces. ¿Recordáis el libro de Jueces en el Antiguo Testamento? Dios levanta a jueces. Ahí tenemos mujeres y hombres que Dios usa para llevar a la nación entera hacia su perfecto plan, su perfecto propósito. Jueces como Débora, como Sansón, como Gedeón o como Elí, el hombre que ahora vamos a hablar. Y luego el pueblo de Dios se harta de tener jueces y le pide ser como las naciones paganas, que quieren tener reyes. Y Dios levanta a Saúl, luego a David y luego a Salomón. Y en ese contexto de la historia, Elí era un sumo sacerdote, era quien dirigía al pueblo y al mismo tiempo era juez de Israel. Y Elí, Dios lo llama con la máxima responsabilidad de mantener la presencia de Dios en el tabernáculo. Ahora tú puedes entender qué es el tabernáculo y ahí te he puesto una imagen. Ahí tienes la imagen del tabernáculo. Era un lugar donde se centraba la adoración a Dios sobre el pueblo. Recuerda que el pueblo de Israel estaba andando por el desierto y no había un templo físico como el que tenemos ahora nosotros, sino que continuamente tenían que estar montando y desmontando conforme iban avanzando. Y era una tienda de campaña grande, un territorio donde el pueblo de Dios iba y adoraba. Y este tabernáculo tenía 3 partes que lo he puesto en amarillo. Bien, 3 partes bien diferenciadas. Estaba el atrio, que era el patio exterior, que era todo el alrededor. Ten en cuenta que esa tienda de campaña, por así decirlo, la tenemos abierta para ver lo que hay dentro, pero estaba totalmente cerrada. ¿Está bien? Estaba totalmente cerrada. Luego había esa tienda donde había 2 espacios diferenciados, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en cada una de esas 3 partes había diferentes símbolos importantes. Y te tengo que explicar esto para que entienda el contexto de lo que luego vamos a hablar después. En ese atrio exterior, en ese patio exterior, había 2 cosas importantes. Había lo que era el altar de bronce, que ahí lo tienes puesto, en naranja, altar de bronce, donde se sacrificaban los animales que el pueblo llevaba para el ritual de entregarle a Dios una ofrenda. Luego estaba la fuente de bronce, que era el lugar donde el sacerdote, en este caso Elí, se lavaba las manos, donde se limpiaba de la sangre que caía en el momento del sacrificio del animal. Y luego había diferentes cuestiones en los 2 sitios que vamos a hablar ahora, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santo te encontrabas en primer lugar, entrando a mano izquierda, lo que era el candelabro. Ese candelabro estaba totalmente encendido, tenía aceite y estaba encendido porque tenía que alumbrar el lugar de la tienda de Dios. Y ese simbolismo, ese candelabro de oro representa al mismo la luz de Dios. La luz de Dios que alumbra nuestra vida. La luz de Dios que hace que el pueblo pudiera ser un pueblo que no anduviera en oscuridad, sino que anduviera totalmente en luz. En ese mismo lugar había aceite y ese aceite representaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en el pueblo del Señor. Y también representa la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Luego estaba el altar del incienso, que se ve pequeñito, pero que está justamente aquí al frente. El altar del incienso no lo he puesto, pero está justamente aquí. Ese altar de incienso. Aquí está el altar de incienso. Ese altar de incienso era precisamente donde el sacerdote tomaba el incienso, lo echaba y generaba un aroma buenísimo. Era una fragancia buena. Pero ese incienso
tenía la particularidad que subía el humo cuando se quemaba, y ese humo representaba las oraciones del pueblo de Dios, eran elevadas al trono de la gracia. Esas oraciones iban subiendo, era un simbolismo, ¿no? Donde Dios estaba escuchando. Y luego estaba en la mesa del pan de la propiciación. En esa mesa había 12 panes. Y no es casualidad, porque Dios así lo había diseñado. Cada pan representaba a cada tribu de Israel, que eran 12. Y esto significaba que Dios proveía continuamente. Pero si te das cuenta, hay otra separación, hay un velo. Y en ese lugar Elí entraba todos los días, pero a partir del velo para adentro no podía entrar todos los días, solamente entraba una vez al año para presentar a Dios una ofrenda para que perdonara al pueblo del Señor. Y en ese lugar está el velo. Y ese velo también tenía un simbolismo. Ese velo, el simbolismo que tenía era separar la presencia de Dios del hombre. ¿Y por qué tenía que separar la presencia de Dios del hombre? Porque no podía haber comunión entre el pecado y la santidad. Era lo que separaba la santidad de todo lo de fuera, que era el pecado de la humanidad. Entonces no había acceso a ese lugar, solamente un solo hombre de todo el pueblo de Dios, y solamente una vez al año, con la condición de entregarle un sacrificio, y a lo mejor el sacerdote podía morir ahí mismo porque Dios no perdonaba, dependiendo de la maldad que había en todo el pueblo, o había misericordia y luego salía el sacerdote. En ese altar había también algo importantísimo, lo más importante de todo, el arca. El arca, ahí donde ves ese dibujo justamente detrás, era el lugar donde habitaba Dios. Dios mismo habitaba en ese lugar. En ese arca había, si lo abrías, había las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, los mandamientos. Estaba también la vara de Aarón y estaba también el maná dentro de ese arca. Y era un objeto que representaba la misma presencia de Dios. Así que Dios llamó a Elí para que él cuidara de todo esto. ¿Te imaginas que Dios te llamara a ti en aquellos tiempos para que tú tuvieras la responsabilidad de manejar todo el cuidado de la consagración de las cosas de Dios? No era un trabajo normal, requería ciertas cosas que tenían que hacerte diferente al resto del pueblo. Requería santidad, requería consagración, requería una vida entregada en cuerpo, alma y espíritu a las cuestiones de Dios, a la oración, a la palabra, a la oración por el pueblo, a la intercesión, al clamor. Era un continuo trabajo para que este lugar fuese un lugar donde se cuidara la presencia de Dios. Pero Elí tuvo un problema, que él tenía la capacidad de cuidar de las cuestiones de Dios, pero descuidó su casa. Tenía dos hijos, y esos dos hijos también eran sacerdotes, Ofni y Fines. Esos dos hijos eran sacerdotes, donde también desarrollaba ciertas funciones, al igual que el papá, pero estos hombres, en vez de parecerse al padre, estos hombres lo único que tenía era maldad en el corazón. Había corrupción en el pecado que ellos vivían. No valoraban las cuestiones de Dios como lo hacía el padre, pero el fallo de Elí, ¿sabes cuál fue? Que nunca corregía a sus hijos. ¿Quieres que tu hijo simplemente venga a la iglesia o quieres que tu hijo o hija ande en el temor del Señor? Corrígelos. No solamente les muestres las cosas de Dios, corrige lo que no es correcto que están haciendo delante del Señor. Esa actitud de ellos hizo que se abriera la puerta del pecado hacia una gran nación. Si los mismos que tenían que estar consagrando las cosas de Dios no se consagraban, imagínate el pueblo. El pueblo no valoraba nada absolutamente de la presencia de Dios. Dios estaba ahí, pero Dios veía que el pueblo suyo
pasaba desapercibido, no valoraba la presencia de Dios y hacía lo que ellos querían. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel 2, dice así: los hijos de Elí eran unos malvados y no les importaba el Señor. Así pues, el pecado que estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo, porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. Los hijos de Elí representan a esos hombres y mujeres de hoy de la iglesia. Quizá algunos estemos por aquí, pero representan a esos hombres que violan la santidad del Señor y viven en corrupción, en inmoralidad y en desobediencia, despreciando el acto de Dios sobre nosotros, porque viven en pecado continuo. No estoy hablando de que pecan, sino de que viven continuamente en pecado sin valorar las cosas de Dios. Como consecuencia, hubo una guerra y Dios dijo: no voy a pelear esta guerra por vosotros, ahora voy a quedar sin mi presencia. ¿Y qué ocurrió? Que los filisteos entraron en campamento y arrasaron con ellos. Perdieron la batalla. Y no solamente perdieron la batalla, sino que tomaron el arca y se la llevaron con ellos. Un día estaba Dios, al día siguiente Dios ya no estaba. Habían perdido la presencia de Dios a causa del pecado. Dios se apartó de ellos. La derrota de Israel no fue por casualidad. Dios estableció juicio sobre su casa. Dijo: si ustedes no valoráis la presencia, si ustedes vais a darme la espalda, no tengáis mi respaldo, porque es imposible que yo habite en la maldad. Así que perdieron la presencia de Dios. Y déjame decirte algo: cuando uno vive para el pecado, vas a perder muchas cosas que son preciosas que Dios tiene para tu vida preparada. Cuando tú vives en pecado, vas a arruinar las promesas de Dios para tu vida. Cuando tú vives por y para el pecado, no esperes que la presencia de Dios te acompañe, porque Dios no puede aplaudir la maldad. Dios tiene misericordia, como hemos visto a lo largo del pueblo de Israel en muchos años, mostrando misericordia. Pero hay un día donde Dios no aplica misericordia. ¿Sabes por qué? Porque tú ya no quieres misericordia, tú quieres simplemente hacer lo que tú quieres en la vida. La misericordia simplemente está diseñada para aquellos que se golpean el pecho y dicen: Señor, sé propicio de mí, que soy pecador. Reconocen su maldad, se ponen delante de Dios, se arrepienten delante del Señor. Pero para aquellos que simplemente intentan jugar al juego de la iglesia, al juego de la religión, al juego de venir a un culto, a otro, del juego de estar sirviendo, pero pasando por alto la misericordia, la bondad, la gracia de Dios, llega un momento donde la presencia de Dios se separa de ti. Ofni y Finés, en medio de esa batalla, no solamente se llevan el arca, sino que mueren. Los asesinan, los matan. Así que cuando los mensajeros corren hacia Elías, hacia su papá, y le cuentan la historia de que su hijo han sido asesinados, y para el colmo, el arca de la presencia de Dios ha sido robada, se da tal espasmo, tan susto, que cae de espalda para atrás y se parte el cuello, y también muere él. Y en ese momento dice la palabra de Dios que dieron la noticia a la esposa de Finés. Finés, este hombre que era malvado, tenía una esposa. Esa esposa estaba embarazada y se pone de parto. Y cuando está de parto está llorando, pero no por el dolor que ya mismo desarrolla el parto en sí. Eso yo no lo he podido todavía percibir porque no soy mujer, pero lo que soy mujer y habéis tenido hijos sabéis el dolor que se pasa. Dice la historia bíblica que había un tal dolor en su corazón que sobrepasaba al dolor del cuerpo, porque había perdido a su suegro, a su cuñado, a su esposo y al arca de Dios. Y en ese momento, cuando ella está dando a luz
le dicen las parteras, pero alégrate, que por lo menos viene un niño en camino. Y lo que dice la historia bíblica es que ella, en vez de alegrarse, toma y le pone un nombre a ese hijo: Icabod. Icabod significa la gloria de Dios se ha ido. La presencia de Dios ya no está. Fíjate que esta mujer, en vez de llamar a su hijo como el suegro Elí, que significa mi Dios, que refleja esa relación que Elí tenía cercana con Dios, o en vez de llamarlo como su esposo Finés, que significa el que pertenece a la casa de Dios, ahora lo llama Icabod. La gloria de Dios se ha ido, la presencia de Dios se ha marchado. Mira qué árbol genealógico. Mi Dios, el que está en la casa de Dios, la gloria de Dios se ha ido, se ha marchado. Hermano, el día en que Dios se fue es un sentido de responsabilidad, porque de igual manera no piensas que la presencia de Dios siempre va a estar contigo, a no ser que comiences a vivir en santidad y preocupándote por las cuestiones de Dios. Una iglesia que se desvía de la santidad será una iglesia que pierde la presencia de Dios. ¿Sabéis que nosotros podemos perder nuestra iglesia simplemente porque la presencia de Dios se vaya? Podemos tener una iglesia como la que tenemos ahora, pero que tengamos esto no nos asegura de que la presencia de Dios está aquí. ¿De qué depende? Del sentido de tu responsabilidad. Algunas veces pensamos, bueno, esto de la iglesia da igual, ¿no? Da igual que yo haga mi vida como quiera, ¿no? Me voy con una, me voy con otro, miento a uno, miento a otro, robo a uno, robo a otro, critico a uno, critico a otro, chismorreo a uno. No. La iglesia es esto, es una gran familia donde estamos en un barco. Y cuando tú pecas, ¿sabes lo que ocurre? Que le estás haciendo al bote un agujero. Y está genial, porque te va a entrar agüita en tus pies, pero esa agua que va a entrar nos va a hundir a todos, porque el concepto de familia no tiene nada que ver con una persona, tiene que ver con un cuerpo. Y tú eres parte del cuerpo. Lo que tú hagas me perjudica, y lo que yo haga te perjudica. Lo que tú hagas me beneficia, lo que yo haga te beneficia. La presencia de Dios puede estar en nosotros dependiendo de cómo nosotros nos comportemos con las cosas del Señor. Y Icabod representa ese vacío que queda cuando Dios se aparta. Es una advertencia sobre el costo, sobre las consecuencias de vivir una vida sumergida en la corrupción del pecado. Y puede ser que haya aquí hermanos que se sientan que la presencia de Dios se ha marchado a consecuencia de un estilo de vida y se sienten vacíos, hablándoles a un Dios que no está. Elías se marcha, muere, una muerte trágica, y Dios levanta a otro sacerdote llamado Samuel, otro profeta llamado Samuel, para dirigir al pueblo de Dios. La vida del profeta Samuel, si la resumiéramos en algo, tendría que ver con el deseo de él de hacer que el pueblo de Dios se vuelva a Dios. Ese es el resumen de la vida del profeta Samuel. Todo su año de ministerio tiene que ver con palabra y profecía y palabras para que el pueblo de Dios se arrepintiera de su pecado y empezara a valorar aquella presencia que había en aquellos días. Sin embargo, ¿qué hace Israel? Esa voz le incomoda. Le incomoda. Porque a todos nos incomoda que nos señalen cuando estamos haciendo las cosas malas. Pero es necesario que se nos señale. No para juzgar, sino para que te des cuenta que estás jugando con fuego, que estás jugando con algo santo. ¿Y qué hace Israel? Israel ya no quiere un profeta. Israel ya no quiere un hombre de Dios o una mujer de Dios que le diga claramente lo que están haciendo mal.
Israel no quiere que se destape el pecado del corazón. Israel no quiere que les bombardeen hablándole de corrupción, de inmoralidad. No quiere eso. Entonces comienza a fijarse en las naciones paganas. ¿Y qué tienen ellos que nosotros no tenemos? Un rey. Y en vez de orar por misericordia, por perdón, por un arrepentimiento en el corazón, comienzan a orar para que les diera a Dios un rey. Y Dios es tan bueno, es tan generoso, que dice: si vosotros pensáis que un rey es vuestra solución, os lo voy a dar. Y levanta al rey Saúl. Y Saúl empieza bien, pero termina fatal. Y Saúl es ese tipo de personas que tienen el deseo, pero que no tienen la convicción. Empezó bien, pero terminó mal. Y el rey Saúl, fíjate, en su tiempo de reinado, nunca se acordó de que el arca de Dios no estaba en su territorio. Fíjate, el pueblo de Israel quería un rey para que los librara de toda la calamidad. Y el rey Saúl no fue capaz ni siquiera de acordarse que no tenían la presencia de Dios, que no tenían el arca de Dios. Por ese motivo, Dios lo desechó. Porque comenzó, en vez de estar pensando en las cosas de Dios, pensar en su propio egoísmo y placeres. La envidia, los celos, la altivez en Saúl lo destrozó por completo. Entonces Dios desecha a Saúl y levanta a David. Y David, ese hombre, era diferente. David, cuando llega al reinado, se acuerda de su Dios. David no solamente se acordó de Dios cuando tenía la corona en su cabeza, se acordaba de Dios cuando pastoreaba ovejitas en el campo. Se acordaba de Dios, sus cánticos eran cánticos donde manifestaba su confianza absoluta por Dios. La posición de David no estaba en un trono. La posición de David estaba en su corazón, que había hecho de Dios se entronara en su propia vida. Y cuando llega al reinado, se da cuenta que lo primero que él tiene que hacer sí o sí es rescatar el arca que había desaparecido, la presencia de Dios. Y David recupera esa presencia de Dios. Le costó 7 años, no vamos a entrar mucho en detalle, le costó 7 años porque quiso conquistarla a su manera. Pero Dios tuvo que enseñar que la presencia de Dios uno se acerca no a su manera, sino a la manera del Señor. Y el Señor había dado ciertas instrucciones para acercarse al arca, y David había ignorado esas instrucciones, y por ignorarlas fracasó en un primer intento, pero luego entendió que había hecho las cosas mal, y entonces se acercó a la presencia de Dios como tenía que ser. Y para terminar esta predicación, el arca regresa a Israel, y Israel comienza a beneficiarse del favor de Dios. Las batallas que iban perdiendo comienzan a ganarlas. La escasez que había, el hambre que había, Dios comienza a proveer Israel. Es decir, ese tiempo de vacío queda atrás y comienza uno nuevo, porque un hombre de Dios se levanta y dice: no quiero ser un Icabod. Y yo me pregunto en el día de hoy, ¿cuántos de nosotros nos levantaremos y diremos: ¿sabes qué, Antonio? Yo no quiero que mi vida sea un Icabod donde la presencia de Dios se haya ido. Quiero ser un David que me levante en el poder del Espíritu Santo, salga de mi comodidad y vaya, no venga, vaya a buscarla. David no se quedó en el sofá de palacio. David no se quedó simplemente llorando porque se dio cuenta que la presencia de Dios no estaba. David se levantó como un buen guerrero y dijo: no me paro hasta que la presencia de Dios no esté sobre el pueblo de Dios. Porque déjame decirte algo, la presencia de Dios tiene que estar en el lugar indicado. La presencia de Dios no está diseñada para que esté en la calle, está diseñada para que esté con nosotros. La presencia de Dios está diseñada para que tú y yo nos beneficiemos, más que de las cosas que Dios nos da, de una relación que nosotros podemos tener con Jesús. Y cuando hemos hablado del velo, no sé si puedes ponerme otra vez esa imagen del arca o del tabernáculo, perdón.
Cuando hemos hablado de ese lugar, de ese velo que separaba lo mundano de lo santo, dice la palabra que cuando Dios encarnado, Cristo muere y resucita, ese velo se cae, porque ya no hay una cortina, ahora es Jesús el que está en medio. Y Jesús te da acceso a la presencia de Dios, porque Él es santo, porque Él es perfecto. Por eso cuando nosotros hablamos de Jesús, no hablamos de un hombre, hablamos de Dios entregado. Y hoy está glorificado en su trono, intercediendo. Es el mediador entre la presencia de Dios y el ser humano. Pero ya no hay nada que nos dificulte. No hay uno que pueda entrar. Todos nosotros, aquellos que nos hemos levantado con deseo de tener la presencia de Dios sobre nuestras vidas, tenemos ese privilegio de poder acudir a nuestro Padre. ¿Cómo se recupera la presencia de Dios, queridos hermanos? Arrepentimiento. Deja de valerte por ti mismo. Ese Icabod representa vacío. Y no vas a poder llenar ese vacío con tu autosuficiencia. No vas a poder llenar ese vacío con tus estrellas colocadas como si fueses alguien condecorado. Ese vacío solamente se llena con la presencia del Señor. Y para acercarte a Dios tienes que arrepentirte de tu pecado y darte la espalda a Él. Si es la falta de perdón, tienes que aprender a perdonar. Si es un hábito oculto que estás teniendo en tu propia vida que te está llevando a consumir pecado y pecado y pecado, tienes que deshacerte de eso. Te tienes que levantar aunque te duela. Si estás viviendo de forma desordenada con alguien, tienes que arreglarlo. Y tienes que terminar esa relación o ponerte en orden delante del Señor. Si estás viviendo una vida donde no hay consagración, donde Dios está solamente una vez a la semana, de 11:30 a 2:30 en Oasis, tienes un problema. Porque las cosas de Dios tienen que provocar pasión en ti. Si has perdido esa pasión por Dios, corre al altar de la gracia, humíllate delante del Cordero, corre, golpéate en el pecho de tal manera que no te acomodes. Porque si te acomodas, hermano, no pienses que la presencia de Dios vendrá un día a tu casa a visitarte. Estás rechazando aquel que debería ser irrechazable. Estás reemplazando aquel que debe ser irreemplazable. Estás diciéndole el no al único que se merece el sí. Corre. Llora por tu pecado, hermano. Golpéate tan fuerte que te duela más el clamor de tu corazón chillando por santidad que tu comodidad en la casa mientras pierdes el tiempo y mientras la gloria de Dios se va y destruye tu casa y todo lo que tiene alrededor. Dios te llama a no ser un Icabod, sino un David. Y te quiero hacer varias preguntas y termino con una oración. ¿Está la gloria de Dios realmente presente en tu vida? ¿O estás viviendo como si Dios se hubiera apartado como en los tiempos de Icabod? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás obedeciendo los mandamientos de Dios o simplemente obedeces tus propios placeres, tus propios deseos? Porque eso responde dónde estás tú. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre cómo estás tratando la santidad de Dios? ¿La estás tratando con respeto? ¿Estás trabajando en tu vida para que esa santidad gobierne sobre tu corazón? ¿Te has detenido a preguntarte si estás siguiendo los caminos de Dios con reverencia y con respeto? ¿Te has asegurado de que en tu vida no haya elementos que puedan
deshonrar la santidad del Señor, tu propia santidad. ¿Qué estás haciendo para traer la presencia de Dios a tu vida y a tu entorno? ¿Qué estás haciendo tú para invitar a la presencia de Dios a tu familia, en tu casa, con tus seres queridos? ¿Qué estás haciendo para invitar a la presencia de Dios? ¿Estás ofreciendo a tu familia, a tu entorno, a tu casa presencia de Dios? ¿O estás simplemente ofreciendo el afán, la preocupación del día a día? ¿Qué cambio estás dispuesto a hacer para que Él esté cerca de ti? Y la última pregunta: ¿qué necesitas hacer hoy? No mañana, no esta noche, ahora. ¿Qué necesitas hacer hoy para dejar de vivir como un Icabod y empezar a vivir como un David? Solamente tendrás la presencia de Dios sobre tu vida cuando te levantes y luches por ella con mayor agresividad con la que luchas por otras cosas. ¿Con qué agresividad luchamos por un sueldo, Cuando luches con mayor agresividad por Dios que por un sueldo, la presencia de Dios llegará. ¿Cuántas veces luchamos por un proyecto y nos volvemos agresivos? No en la parte negativa me estoy refiriendo, sino ponemos toda la carne en el asador. Cuando pongas esa carne en el asador, más, un trocito más, la presencia de Dios caerá. Porque Dios no quiere migajas, Dios lo quiere todo de nosotros. Y no porque Él sea egoísta, sino porque en ese momento Dios sonreirá y entenderá que tú has entendido que lo único que tienes es Dios en la vida. Es lo único que tienes. Cuando nos levantemos como David y luchemos por conquistar la presencia de Dios, realmente se va a manifestar en nosotros. Y ese día, hermanos, y ese día, y solamente ese día, recordaremos que no solamente queremos la presencia de Dios, sino aprenderemos a conservarla. Porque cuando uno vive en la presencia de Dios, lo demás ya no lo quiere, no lo necesita. Así que, ¿qué te parece ahí donde estás? Si tú cierras ahí tu ojo o inclina tu cabeza y piensas por un momento cómo está tu vida en el día de hoy. No voy a pedir que pase nadie al altar ni el grupo de alabanza, solamente tú y Dios en esta hora. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Hay presencia de Dios? ¿Estás viviendo como un David o estás viviendo como un Icabod? Porque este es el día que Dios ha diseñado para que lloremos delante de Él. Y no estoy hablando de un lloro de lágrimas, estoy hablando de un lloro donde nos haga gemir para pedirle al Señor misericordia. Señor, perdona nuestra altivez. Perdona nuestros pecados, Señor Jesús. Te pedimos que tú, Dios mío, perdone nuestros pecados, Señor. Límpianos de nuestra maldad, Dios mío. Arrincónanos, Señor, y haznos entender, Dios mío, que eso está destrozando las oportunidades que tú pusiste por delante, Señor. Está arruinando nuestra tierra prometida, Señor. Estamos dando vueltas y vueltas y vueltas por el desierto cuando estamos simplemente a minutos de conquistarla. Y así podemos estar una vida entera dando vueltas y vueltas y vueltas, Señor. Señor, te pedimos perdón y misericordia. Señor, te pedimos perdón si te hemos fallado, Señor, si hemos hecho, Dios mío, que tu altar se quede fuera, que tu arca se quede fuera de nuestra vida. Te pedimos perdón si no hemos sabido valorar, Dios mío, la bendición que supone que estés en nuestras casas, que estés en nuestra iglesia, que estés en nuestra propia vida, Señor. Y mientras el diablo, el enemigo, nos hace creer que es apetecible todo lo que Él nos ofrece, Señor, es como ese cáncer que al final va a terminar con nosotros. Señor, límpianos. Señor, límpianos. Te pedimos perdón, Señor, por pecar contra ti. Queremos volvernos hacia ti, no desde el sofá de casa, aunque nos cueste,
sudar, Dios mío, en el camino necesario para encontrarte. Señor, que ese sudor no nos canse, sino todo lo contrario. Sea, Dios mío, la manifestación de que estamos más cerca de ti que nunca, Señor. Y Padre, no permitas que creamos de que tú, como eres tan bueno y tan compasivo, vas a compartir la miseria con nosotros. Tú no te sientas en mesas sucias. Sin santidad nadie podrá ver al Señor, dice tu palabra. Y sí, Señor, tú has puesto a tu Hijo Jesucristo como un mediador, pero no queremos pisotear la cabeza de Jesús sin valorar lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Señor, sino todo lo contrario. Queremos, en vez de pisotear la gracia, lo que queremos es que esa gracia nos levante, Señor, nos dé nuevas fuerzas y comencemos a entender de que la presencia de Dios no es para todos. La salvación es para todo aquel que cree en ti. La presencia de Dios es para todo aquel que vive en santidad delante de ti. Señor, y no queremos vivir solamente con ese regalo de la salvación. Queremos vivir también con tu presencia. Señor, tú has puesto estas palabras para esta iglesia en este año. Tu presencia. Tu presencia. Señor, que hoy nos vayamos de aquí entendiendo que tenemos que todos los días sembrar para poder recoger más de tu presencia. Más tiempo de oración, Señor. Más tiempo de estudio de tu palabra, pero no como un compromiso aburrido, sino que arda nuestro corazón, que pongamos delante tuya, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Espíritu Santo, alumbra nuestro entendimiento. El deseo de poder consagrarnos a ti, tener una relación con tu Espíritu Santo. El deseo de poder entregar, Dios mío, esos dones, esos talentos que has puesto en nuestras vidas para servirte. Solamente a tu Dios, solamente a Dios adorarás y solamente a Él honrarás. Si no te servimos a ti, estamos sirviendo a otras cosas que no eres tú ni Dios. Y gracias, Padre, porque yo estoy convencido de que hoy muchos de los que estamos aquí has hablado a nuestro corazón, y en vez de ser un Saúl que se olvide de tu presencia, hoy nos levantamos y nos acordamos de esos momentos que vivimos contigo, donde tu presencia era algo maravilloso. Gracias, mi Dios, por esta palabra que tú has traído en este día, que aunque es incómoda, Señor, es muy necesario para poder reaccionar. Señor, hemos mostrado la enfermedad, hemos mostrado el cáncer, Dios mío, y eso a veces es amargo. Pero, Señor, gracias porque tú eres la cura, tú eres la medicina, y hay solución para nuestra situación actual. Y es que nos levantemos confiados en que tú vas a hacer grandes cosas en nosotros y busquemos tu presencia hasta que nos encontremos con ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.